endócrinos y los tumores propios del páncreas. Ya empezamos a ver todo lo que es colon y recto, y ahí se acabó, ¿no? Obviamente se acabó en este mes, ¿no? No va a ser que va a pasar 2 o 3 temas, digamos, ¿no? Porque cuando hablamos de la patología de colon hay varias enfermedades que tenemos que hablar y también tenemos que hablar de la patología ano-orificial. Bueno, ustedes aquí pueden ver, este es el íleo, este es el ciego y justamente ahí está el apéndice, ¿no? Como su nombre indica, lo que está al final de, ¿no? Podría ser lo que está al comienzo de también, porque en realidad está al comienzo del ciego, ¿no? El apéndice es un órgano, como ustedes pueden ver, de una forma como una lombriz, porque dice vermiforme. Tiene cierto tamaño, ¿no? Pero puede variar de tamaño. De 5 a 7 centímetros aproximadamente, pero hemos visto apéndice inclusive hasta de 20 centímetros, ¿no? Y un grosor aparentemente de 5 milímetros, pero hemos visto apéndices también que ustedes son tan gruesos como el mismo íleo. Yo recuerdo un caso de un paciente, no sabíamos si era el íleo o era el apéndice, porque el mismo grosor tenía, ¿no? O sea, bastante grueso, el apéndice bastante largo. Entonces, es una de las patologías muy frecuentes, ¿no? He querido actualizar esto con el libro de la AEC, de la Asociación Española de Cirujanos, para ver si es que había algo nuevo, digamos, ¿no? Sin embargo, ahorita hay controversias con algo del tratamiento, por ahí ustedes van a escuchar también. La cirugía hace unos 20 años atrás era la cirugía clásica, ¿no? Hacíamos la cirugía abierta, ¿no? Luego ha venido la cirugía laparoscópica y ha tomado con el entrenamiento de los cirujanos y viendo la evolución de los pacientes hemos visto que tienen mejores resultados. Y luego viene la cirugía percutánea, ¿no? Y por ahí también hay otros que no quieren operar a estos tipos de pacientes, dicen hagámosle antibióticos, veamos, ¿no? Personalmente, esto es algo muy importante. Yo no voy a inventar la pólvora, porque la pólvora la inventaron los chinos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces en los tratamientos, los médicos queremos tomar conductas y cambiar los tratamientos. Sin embargo, el tratamiento gold estándar sigue siendo la apendicectomía. Tengo apendicitis aguda, apendicectomía. Significa sacar el apéndice. Y entre la cirugía clásica y la cirugía laparoscópica sigue siendo la cirugía laparoscópica la mejor opción. Porque se ha visto en serie de muchos casos, ¿no? Que el paciente mucho más rápido recupera, ¿no? Es más rápida su evolución. Pero estamos hablando de una apendicitis aguda, no de una apendicitis complicada. En la apendicitis complicada, pese a que se hacen tratamientos laparoscópicos, se ha evidenciado, ¿no?, que la cirugía abierta sigue siendo la mejor opción con menor mortalidad para el paciente. Y solamente aquí voy a comentar un caso que de repente ya lo comenté antes, pero solamente para que se les quede grabado. Un interno en un hospital del Plan 3000, creo que hace unos 5 o 6 años aproximadamente, le dio apendicitis aguda. Se internó en el hospital y el cirujano que estaba de turno le dijo que había que operarlo. Pero en la noche no tenemos laparoscopio ni casi en ninguno de los hospitales, digamos, a disposición. Entonces la cirugía va a ser abierta. El interno dice, no quiero que me operen. Voy a esperar mañana que venga el doctor tanto que él hace laparoscopio y quiero que él me opere en la mañana. Al día siguiente el doctor no estaba porque estaba de vacaciones, pero había una doctora que decía hacía laparoscopía y el otro cirujano se iba a ir obviamente de su turno, ¿no? Ingresa a quirófano y en quirófano muere, ¿no? ¿Por qué muere? Porque ya estaba complicado. Ya había pus probablemente y es una de las contraindicaciones para que yo haga una cirugía laparoscópica. Porque el paciente probablemente yo tengo que tener la mejor opción. Y el paciente jamás, aunque sea médico, puede ordenarle al que va a hacer la cirugía. ¿Ya? Eso creo que quede bastante claro. Yo soy el cirujano. Y digamos acá Gutiérrez, ya es médico, es cirujano igual que yo, ¿no? Bueno, pues según él, igual que yo. Pero nunca va a ser igual que yo, ¿por qué? Hay una pequeña diferencia. El tiempo, la experiencia, los años recorridos, y bueno, depende, ¿no? De repente el doctor Verate de aquí dejó de operar más y él, sin embargo, siguió el campo de la cirugía y se desarrolló. Inclusive tiene más experiencia que mí en los años, digamos. Bueno, él es el paciente y yo soy el cirujano.
Él puede decir, yo no quiero que me hagan una cirugía abierta y quiero que me hagan una cirugía laparoscópica. ¿El paciente decide o el cirujano decide? El cirujano. El cirujano da la propuesta de cirugía. Escuchen bien, la propuesta de cirugía. ¿Y por qué da esa propuesta de cirugía? Basado en una indicación. ¿Cuál es la indicación? En el caso del interno, por ejemplo, la indicación era tenía peritonitis, entonces la cirugía es abierta. No se discuta más. No quiero que sea la cirugía, no, yo quiero que me hagan cirugía laparoscópica. Yo como cirujano no puedo ponerme a las órdenes del paciente, pese a que el paciente sea médico. Si él no quiere mi trabajo, puede ir a otro hospital, a otra clínica, y bueno, que lo opere, así como hizo el interno. Entonces, quiero que quede claro una cosa. Las indicaciones las damos los médicos, pero en base obviamente a un pronóstico. Y al mejor pronóstico, queremos que la cirugía salga bien en el paciente. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que basarnos en algo para dar el tratamiento. Si la apendicitis es aguda, de 24 horas, probablemente sí, la indicación es abierta, laparoscópica. Es el gol estándar. Pero si es complicada, estamos hablando de hacer un tratamiento que tiene que ser cirugía abierta. Es la mejor opción. ¿Ya? Muy bien. Luego vamos a ver cómo diagnosticamos esta enfermedad. ¿No? Hace 100 años atrás, el diagnóstico era completamente clínico. ¿Por qué? Porque no teníamos tantos métodos de estudios como tenemos ahora. Sin embargo, yo pregunto a una paciente, aquí una mujer, tenga dolor en fosa ilíaca derecha, vaya al hospital o vaya a una clínica, a su seguro, lo que ustedes quieran, y de pronto agarren y le digan, tenés apendicitis aguda, hay que operarte, y no le hagan ningún estudio. Y la operen, y resulta que sea un embarazo lo que tiene el paciente. ¿Qué haría el paciente? ¿Puede demandar al médico? Sí, de hecho sí han demandado a los médicos. Porque cuando el paciente tiene un mal resultado de la cirugía, y eso se conoce como cirugía en blanco, o sea, una cirugía que abro y no veo nada. Y yo tengo que ir paso a paso en el diagnóstico. Y sí yo tengo que pedir estudios de imagen. No puedo dejar de pedir una ecografía. En una mujer de edad de embarazo que viene de los 14, bueno, y día de los demás, pido siempre una prueba de embarazo. No puedo dejar de pedir un examen de orina, porque puede haber una infección urinaria. Y la infección urinaria también duele, ¿no? Inclusive, igual que una apendicitis aguda, y no es una apendicitis, es una infección urinaria. Entonces, y ahora con los estudios de imagen, nuestros diagnósticos han mejorado en base a que nosotros no demoramos el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, en la práctica, en el hospital tenemos pacientes, por ejemplo, tengo una paciente ahí que lleva ya algo de 4 meses en el hospital, y con algunos alumnos le entrevistamos, no me acuerdo si están acá los alumnos o fueron otros alumnos de otro grupo, pero fuimos y sí, a mí me dolía fosa ilíaca derecha, la paciente era bastante obesa. Mi médico, ella fue el médico de entrada, no vio ningún laboratorio que era para apendicitis aguda y vino después de una semana al hospital. Le pidió ecografía, pero como la paciente era obesa, ahí la ecografía es un poco que operador dependiente y obviamente a la obesidad no ve bien. ¿Y qué pasó? Después de una semana el apéndice estaba necrosado junto con el ciego y se le tuvo que sacar el colon a la paciente, la mitad del colon. Y después de esto tuvo varias limpiezas, cirugías, terapia intensiva, ¿no? Lleva 4 meses en el hospital. Y ya estamos por darla de alta después de aproximadamente unas 20 cirugías, ¿no? Y la última cirugía, yo entré a hacerle una reconstrucción del tránsito, o sea, unirle nuevamente, porque era un abdomen hostil, quedó con el abdomen abierto, cerró por segunda intención, un abdomen completamente hostil. Yo no soy cirujano de planta, ¿no? Pero para esos pacientes me hablan y bueno, fui y la operé. Y bueno, ya estamos por darla de alta, pero 4 meses, ¿no? Entonces yo les digo, una apendicitis aguda mal diagnosticada nos puede llevar a un retardo en el tratamiento y a la mortalidad del paciente. La respuesta es sí. Otro, la apendicitis aguda es una de las emergencias en el mundo más frecuentes. Por eso es alguna patología que yo debo dominar en el diagnóstico. Debo dominar el diagnóstico, ¿no? Y por eso que hago énfasis en esta
última publicación que lo da el manual de cirujano, ¿no? Y aquí hablan los tratamientos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tratamientos de la apendicitis aguda? El manejo quirúrgico, ¿no? Tenemos el manejo conservador, que es muy discutido, que significa que yo le pongo antibióticos al paciente y como que espero que se plastrone, ¿no? O que desaparezca la apendicitis aguda y después de un tiempo le hago la apendicectomía. No funciona. O sea, se quieren inventar la pólvora por ahí algunos, ¿ya? Y no ha funcionado. No hay evidencia de que sea una buena opción, ¿ya? Pero es importante tener en cuenta también que tengo diagnósticos diferenciales con la apendicitis aguda. En una mujer pueden ser todas las patologías del ovario, quiste de ovario, embarazo ectópico, ¿no? Ovulación, ¿ya? Puede ser un folículo de Graf, ¿no? Puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica, que es muy común, una infección urinaria. Por detrás tengo los uréteres, puede ser un cálculo renal, ¿no? Eso también puede ser en varones, ¿no? Entonces tengo muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? En la mujer. En el hombre también, ¿no? También hablamos de los cálculos. En la pared hablamos de una enfermedad que puede ser una enfermedad que afecta a los nervios y produce un dolor neurítico, ¿no? ¿Qué enfermedad será? Varicela zoster, ¿no? Causa un dolor intenso. O puede ser también a veces una lumbalgia, muchas veces de la espalda, ¿no? Que aprieta uno de los nervios que viene y justamente duele. Por eso es que es importante investigar bien al paciente. Porque nosotros no solamente nos vamos a hacer para el diagnóstico con la clínica, solamente el dolor no va a decir que es el diagnóstico. Tengo que evidenciar adecuadamente el paciente. Porque lo peor es operar un paciente y que el paciente después de la cirugía siga con dolor, que es lo que pasa con una litiasis, ¿no es cierto? La litiasis yo lo opero, no le duele por la anestesia, pero pasa la anestesia, le saco la apéndice que está normal y sigue el dolor. Entonces es muy importante. La cirugía laparoscópica es el gold estándar. O sea, es la cirugía, es el tratamiento de oro que se realiza en este tipo. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que el paciente mucho más rápido mejora. Pero hablamos de la apendicitis aguda, ¿ya? 24, si quieren, hasta 48 horas. Más allá no es aconsejable. Más allá se le puede hacer. Y de hecho ustedes por ahí van a ver, doctor, el doctor tanto la hizo. Sí, la hizo. Pero tenemos que tener una serie de casos para decir si es efectiva. Puede ser que yo sí la hice, yo también he operado una complicada y ha ido bien. Como también ha ido mal otros que han operado. Entonces, el problema de la complicada es que puede tener un absceso, ¿no? El paciente está con infección y como el CO2 está aumentado, el paciente puede entrar más rápido de sepsis a un shock séptico. Por eso es que no es aconsejable, pese a la técnica que sea depurada. Nosotros para insuflar el abdomen del paciente tenemos que poner CO2. Entonces, la cirugía laparoscópica se hace mediante trócares, ¿no? Nosotros vamos a triangular, ¿no? Si la fosa ilíaca derecha está, ¿no?, a este lado, acá abajo. Nosotros, por ejemplo, tengo mi apéndice a este lado, ¿no es cierto? Coloco el trócar que es en el ombligo para mirar acá, ¿no? Aquí. Luego los trócares los tengo que colocar para trabajar el apéndice, ¿no? Por encima de la vejiga, ¿no? Y luego puedo colocar otro acá, puedo tener hasta 3 trócares, uno para el ayudante. Y el procedimiento es el mismo, ¿ya? El apéndice tiene un meso que se llama mesoapéndice, donde está la arteria apendicular. La arteria apendicular es la rama terminal de la ileocólica. La ileocólica es una rama de la mesentérica superior. Como hay arteria, también hay vena y también hay linfático, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con el apéndice? Aquí ustedes pueden ver las pinzas dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Se ven bastante grandes porque la visión laparoscópica es una visión ampliada, ¿no? Se ve bastante grande. Aparte de ser una visión ampliada, es una visión HD, ¿no? Yo, por ejemplo, si ustedes los miro acá, no puedo ver los HD. Quizá porque está un poco oscuro, pero aunque los mire de cerca, tampoco puedo ver los HD. Entonces esa es la visión que ustedes tienen cuando ven una pantalla, ¿no? Eso no lo tenemos en quirófano. Si yo abro al paciente y lo miro así, tampoco veo HD. No veo con alta definición, pero sí con el propio magnifico las imágenes y veo entonces tengo una buena imagen. Puedo hacer la resección del apéndice. ¿En qué consta la resección del apéndice? Primero voy a ligar lo que es el meso,
que son las arterias que van acá, que es la arteria apendicular, una ligadura con un clip, ¿no? Puedo también usar ultrascision, ¿no? Que es un sistema de ultrasonido que yo aprieto y sella los vasos, ¿no? También puedo hacer una ligadura intracorpórea, ¿no? Por la laparoscopía, y luego tengo que seccionar, y luego tengo que ligar la base del apéndice, ¿no? Ambos lados, seccionar, y tengo que traer el apéndice en una bolsa para que no me contamine la pared. Y luego revisar la cavidad abdominal y ahí se acaba la cirugía. Nosotros para el diagnóstico tenemos síntomas, tenemos signos, ¿no es cierto? Y también tenemos el examen físico, algunas cosas que ustedes ya han visto en semiología. El dolor generalmente va a empezar un dolor sordo en la parte superior, ¿no? El dolor y este dolor se debe a que, como el apéndice se inflama, hay una respuesta, si ustedes quieren, parasimpática, y hay una inhibición del tránsito. Entonces el paciente queda con anorexia, no tiene ganas de comer y puede tener náuseas inclusive por esta misma distensión, por este reflejo parasimpático que existe, ¿no? Ya cuando el apéndice se perfora, que puede ser en 24 horas, puede aparecer la fiebre, ¿no? Leucocitosis, pero generalmente todo aparece a las 24 horas. Pero en todos los casos, doctor, no. Por eso se llama la presentación típica y atípica. Si es un compromito pequeño que entró en el apéndice lo obstruye, esto va despacio, digamos, ¿no? Primero va a obstruir, va a haber un aumento de la flora microbiana dentro del apéndice, luego va a bloquear los linfáticos, luego la presión va a seguir y va a bloquear las venas y luego va a bloquear la arteria y ahí ya empieza la necrosis, la gangrena y la perforación. Esto ocurre normalmente en 24 horas. En 24 horas en 90% de los pacientes. En 10% puede ser más antes o puede ser más después, ¿no? Por eso que algo importante dentro del diagnóstico es hacer estudios, valorar clínicamente al paciente y hacer estudios de laboratorio como un hemograma para ver si hay leucocitosis. Y no solo basarme si tiene o no tiene leucocitosis. Cuando a mí me dio apendicitis aguda, tenía el dolor claro, la clínica era clara, no tenía fiebre, pero tenía el dolor. Y le hablé a un colega, ¿no? Y siempre los colegas, no le habla ¿no? al cirujano, le digo, creo que tengo apendicitis aguda. No, son tus burreras, me dice. No, le digo, tengo toda la clínica, estoy desde anoche, ¿no? A las 2 de la mañana, me empezó el dolor en la noche. Le dije a mi hijo, vamos a trotar, voy a trotar. Pensé que me iba a pasar, el dolor estaba lo que se me localizó más bien. No comí nada, al día siguiente no desayuné. Y me quedé esperando ahí, ¿no? Y el dolor a las 10, 11 seguía yo sintiendo el dolor, ya era más intenso. Le hablé a mí, yo le digo que quiero que me opere, ¿no? Y bueno, me fui a donde estaba él y me dice, hacerte un hemograma. Me hice un hemograma, mi hemograma salió normal. Me valoraron 2 cirujanos. Los 2 cirujanos, según ellos, decían que no era apendicitis aguda. A mí me dolía, pero mi hemograma estaba normal. Y yo pregunto, ¿el hemograma es un parámetro para decir no es apendicitis aguda? No. La clínica también es importante. Y ellos me hicieron una ecografía antes de la cirugía. Vino la ecografista, me hizo una ecografía y ella no vio nada. Y yo le dije, yo era el paciente, ¿no? Le dije, por favor, opérame. Por favor, opérame. Yo me hago responsable. Operaron. Y evidentemente yo me hacía responsable del abdomen en blanco. Porque muchas veces cuando tenemos dudas diagnósticas, también está el tratamiento de mirar, hacer una cirugía laparoscópica o una cirugía abierta para descartar que sea apendicitis aguda. Porque lo que no queremos es que se complique. Sabemos que después de 24 horas se puede perforar y puede dar una peritonitis. Entonces, evidentemente, me operaron y mi apéndice estaba necrosado, digamos. Ahora, ¿por qué no tenía leucocitosis? No sé. No tenía, recién estaba necrosando el apéndice probablemente, ¿no? Bueno, evolucioné bien, me dieron antibióticos y aquí estoy, con ustedes. No morí. Es importante la anatomía, que ya hablamos del tamaño del apéndice que mide, ¿no? Más o menos 5 a 7 centímetros y el diámetro de 5 a 6. Es importante que esto aparece a partir de la vida embrionaria en la 8ª semana. Ya se puede apreciar un divertículo cecal. Ya dijimos que la causa es una obstrucción de la luz apendicular.
Esta obstrucción puede deberse a fecalitos, puede deberse a parásitos como el Ascaris y el Oxyurus, a cuerpos extraños como las semillas de tomate. Las semillas de tomate tienen que ser semillas pequeñas que vayan entrando. También, pero puede ser por alimentos. Tumores, ¿no? También puede haber tumores en el apéndice. Generalmente se da más en los adolescentes. Y esto uno dice, ¿por qué más en los adolescentes? Es un órgano linfoide, ¿no? Que tiene mucho, como las amígdalas, digamos, ¿no? Los niños, por ejemplo, cuando tienen una amigdalitis, hacen una adenitis mesentérica, que inclusive es un diagnóstico diferencial de abdomen agudo, ¿no es cierto? Porque les duele también, pero es por la misma inflamación de todo el sistema linfoide. Justamente en la adolescencia hay como que más sistema linfoide desarrollado en esto, y frente a cualquier obstrucción ya el paciente puede hacer, ¿no es cierto? Entonces va a haber un sobrecrecimiento bacteriano, aumento de la presión intraluminal, va a haber obstrucción primero de los linfáticos, de la vena, luego de la irrigación vascular, va a haber perforación y el paciente puede evolucionar a perforación del apéndice. Y esto puede evolucionar a una peritonitis localizada o una peritonitis difusa. ¿Qué significa localizada? Que se va a localizar solamente en el cuerpo, trata de localizarlo. Esto va a ser en pacientes que son inmunocompetentes. En pacientes no inmunocompetentes va a ser una peritonitis difusa, que es mucho más grave y se puede morir el paciente. Entonces, puede evolucionar a una peritonitis localizada, que va a ser un plastrón apendicular, ¿no? Y inclusive en algunos casos del paciente la cirugía sea muy riesgosa, yo puedo valorar si hago tratamiento antibiótico y hago drenaje percutáneo, pero son algunos casos, ¿ya? No en todos los casos. Pacientes que tienen un infarto, por ejemplo, que tenga una insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Y que operarlo es como matarlo más o menos. Entonces ese paciente de repente sí puedo tener la opción de hacerle antibiótico, congelar más el cuadro, hacer tomografía y después hacerle una punción percutánea, drenar la pus, ¿no? Y cuando esté mejor el paciente sacar el apéndice, pero igual es controvertido. Pero ese es el riesgo. Entonces aquí tenemos el apéndice que está cortado y ustedes pueden ver los órganos linfoides por dentro, ¿no? Tiene una mucosa, una submucosa, ¿no? Una pared muscular, ¿no? Y tiene una estructura que es donde van los vasos sanguíneos, que se conoce como mesoapéndice, igual que el mesocolon. Esto es lo que dijimos, la peritonitis difusa, que ocurre más en todo. ¿Qué bacterias son las más importantes que hay acá? Tenemos aerobias y anaerobias. Este dato es muy importante para hacer la profilaxia antibiótica cuando vamos a operar un apéndice que está perforado. Si es un apéndice perforado, hacemos profilaxia antibiótica con antibióticos como la ciprofloxacina, que me cubre gran negativo, gran positivo, y el metronidazol, ¿no? Y si no está perforada todavía, el apéndice está localizado, inició hace 6 horas o 10 horas, entonces puede ser que use solamente antibióticos como una cefalosporina de segunda generación, ¿ya? La presentación clínica, ¿no? Existen algunos signos, por ejemplo, que el paciente va a presentar. Al movimiento de la tos, dolor en ese lugar, ¿no? Primero el dolor va a empezar acá y luego va a migrar, pero va a depender también de la posición del apéndice, ¿ya? Puede ser un apéndice retrocecal, esos son muy raros que haya dolor en el abdomen, si duele en la espalda, ¿no? Y dentro de esto es importante que yo haga una palpación adecuada del paciente. Hay varios signos que están acá, que los vamos a ver ya en un dibujo, ¿no? Como el signo de McBurney, el signo de Bloomberg, ¿no? Que son signos, yo aprieto y duele, ¿no? El signo de Robson, ¿no? La descompresión. El signo de SOA cuando el apéndice está hacia atrás, ¿no? Y el paciente, en ese caso, la paciente va a empezar a caminar así de esta forma, ¿no? Entonces, pero no se va a presentar en todos los casos. Generalmente estamos hablando de retrocecal. Cuando el apéndice es pélvico, vamos a tener el signo del obturador presente. La fiebre podemos tenerla de 39 grados y es justamente cuando ya se está perforando el apéndice, ¿no? Tenemos que ver el paciente cómo evoluciona de sepsis a sepsis grave a shock séptico, ¿no? Ya sabemos que la sepsis grave es un paciente que va a hacer hipotensión, doy líquidos y mejora, pero va a tener taquicardia, taquimia, todo lo demás, ¿no? Leucocitosis, leucopenia, hipertermia, hipotermia. Pero de aquí puede pasar al shock séptico, que el shock séptico es cuando ya el paciente no va a mejorar con líquidos, sino necesita vasoactivo. Pero ya de aquí lo tengo cerquita, está que se muera, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado. Habla los mismos síntomas, dolor, aumento de fiebre, ¿no?
Aquí está el dolor inicial que se va a iniciar en epigastrio, a las 4 o 6 horas migra. A esto se llama cronología de Murphy, ¿no? Pero si ustedes dicen dolor migratorio, ya está, digamos. Vale. Porque lo importante es que ustedes sepan saber cómo va la cosa, ¿no? Luego el dolor se va a localizar, puede estar asociado a náuseas, vómitos, ¿no? Va a depender de la localización del apéndice. Cuando hablamos de la mujer embarazada, ¿no? Que es un caso especial, el apéndice, de acuerdo al embarazo, va a ir subiendo, inclusive hasta lugares más elevados. Pero si hablamos de un paciente normal, el apéndice tiene varias posiciones. La posición más frecuente es la posición retrocecal. Pero también puede estar paracecal, puede estar pélvica, ¿no? Y puede dar, inclusive puede estar metida en las hernias, ¿no? Tenemos el situs inversus. Yo operé un caso de situs inversus al lado izquierdo. Ah, cohete, juego loco. ¿Sí? Parece. Ah, ya. Bueno, el situs inversus al lado izquierdo. Otro caso, yo tuve un caso de un paciente que tenía un dolor al lado izquierdo, me llama un cirujano y me dice, doctor, quiero que me ayude, tengo una tomografía, es un absceso. El paciente ha ido por todos los médicos, siempre el dolor fue al lado izquierdo. Lo habían visto en varias clínicas, no voy a decir los nombres, pero varias clínicas. Y pensaban que tenía parasitosis, salmón, de todo, ¿ya? Cuando ya hizo el absceso, ahí la tomo y me muestra el cirujano y me dice, ahí está este paciente, quiere ayudarme en una cirugía. Bueno, le digo, ¿no? Entonces entramos a la cirugía y me dice, ¿qué será, doctor? ¿Qué es? Me dice, ¿no? Probablemente un apendicitis, le digo, ¿no? Y evidentemente entramos y la punta del apéndice, estaba el apéndice aquí en el ciego, ¿no? Pero la punta del apéndice llegaba hasta el otro lado. Y aquí se perforó acá y aquí le hizo el absceso al paciente. Entonces, nuestra mente en medicina tiene que ser abierta, ¿ya? Lo que son cerrados así como caballos cocheros, a veces no llegan a los diagnósticos porque o no leyeron, o nunca pasó, o creen que no puede ser, digamos, ¿no? Un situs inverso también, tuve la oportunidad de operar a un paciente con situs inverso, donde el ciego estaba al lado izquierdo. Y hizo apendicitis al lado izquierdo, ¿no? Ahora que ustedes me digan cuando yo entré que sabía que era apendicitis aguda, les mentiría y les digo, sí, sabía, digamos, ¿no? No sabía, ¿no? Me entré como un abdomen agudo, inflamatorio, a hacer una apatía pleural y lo pillé. Entonces, este es el signo de McBurney. Comprimir en fosílaca derecha, ¿no es cierto? Apretamos y hay un dolor que es un dolor muy llamativo. También tenemos esta compresión, descompresión súbita. Aprieto la mano y al soltar voy a tener el dolor. Pero yo tengo que distraerlo al paciente en este momento, ¿no? Voy a preguntarle al paciente, ¿por dónde vivís? Digamos, vivo, y cuando hace eso yo pongo sueldo, digamos, ¿no? Porque el paciente también es paciente que pueden fingir un dolor, ¿cierto? Entonces siempre es importante la distracción. Luego tenemos el signo del psoas, que es levantar la pierna hacia arriba. El paciente está echado y yo voy a bajar la pierna hacia abajo. Le digo a él que levante la pierna y cuando él trata de levantar contra mi fuerza, le duele. Le va a doler este lugar. Luego tenemos otro signo, el signo del obturador que ya dijimos, que es la parte generalmente se hace el movimiento de la pierna, ¿no? Y hay un dolor que va a aparecer en la parte inferior. El signo de Aarón, que es un dolor en epigastrio, precordial, cuando palpamos la fosa ilíaca, que es bastante raro. Tenemos el signo de Robson, que en realidad este signo es palpar, ¿no? Que está lleno de gases, y llevar hacia allá, y la distensión produce el dolor al otro lado, ¿no? Existe el punto de Lange, ¿no? Que es un punto externo derecho y tercio medio de la línea vía espinosa, y indica ahí un apéndice pélvico. Tenemos el punto de Morris, tercio interno de la línea ilioumbilical, ¿no? Para cierto tipo de apendicitis aguda. El tacto rectal, dentro del examen físico hay un signo también, que el signo yo dice San Martino, ¿no es cierto? Que va a ser el tacto rectal y va a haber dolor. Pero más que el tacto rectal, nosotros cuando no teníamos tantos estudios, imaginaros como tenemos ahora, porque yo les digo, ahora hemos dejado de hacer esto, porque ¿no? Someter a los pacientes a un tacto rectal a todos los pacientes me parece no es adecuado. Cuando era reciente, mi jefe nos obligaba a que le hagamos a todos tacto rectal, ¿no? El jefe de cirugía decía, totitos le van a hacer a ustedes, ¿no? Y le van a tener temperatura rectal también. Él quería hacer un estudio, digamos, ¿no? Pero cuando no es necesario hacer algunas cosas, pues, y va a incomodar al paciente, pues no es necesario, ¿no es cierto? Pero el tacto rectal nos daba dolor y la temperatura generalmente en las apendicitis agudas, en comparación con la axilar, se subía más de 1 grado. Pero eso cuando uno tiene dudas, ¿no? Si está clarito tengo la ecografía, la leucocitosis adentro, quirófano, ¿no?
¿Qué dilatación del tracto rectal? Aquí está, el apéndice más frecuente de la posición es retrocecal ascendente, 44%. Entonces es una pregunta de examen realmente. ¿Cuál es la posición más frecuente que se presenta el apéndice? Retrocecal ascendente. Seguida de la posición pélvica, ¿no? 24%. Las posiciones del apéndice que pueden ser variadas, inclusive tenemos los apéndices que pueden estar por la parte superior. Hay algunos ciegos que no descienden hasta acá abajo y quedan acá arriba, debajo del hígado, no descienden, y de aquí sale el ilio, ¿ya? Y podemos tener un apéndice a nivel, ¿no? A nivel del ángulo hepático del colon. ¿Por qué? Porque el ciego no descendió hacia la parte inferior. Y se puede dar, ¿no? Es raro, pero sí, se puede dar y tenemos que tenerlo siempre presente también, ¿no? Aquí están las posiciones del apéndice, ¿no? Y generalmente van de acuerdo al ciego, ¿no? Paracecal porque va al lateral al ciego. Subcecal porque está debajo del ciego. Retrocecal porque está en la parte posterior. A veces dice subserosa porque está debajo de la serosa, ¿no? Entonces, si se me inflama un apéndice que está retrocecal y se necrosa, ¿quién está al lado del colon? Eso fue lo que le pasó a la paciente que les comento. Preiliar cuando está al lado del ilio, ¿no? Pélvico. Entonces se dice que es verbiforme porque parece una lombriz, ¿no es cierto? Ahí tienen un apéndice ustedes. La obstrucción es la causa de la apendicitis aguda. Y aquí está la fisiopatología, que es la oclusión de luz, que ya lo que ya comentamos, ¿no? Y esto va a ir evolucionando hasta que se necrose. Aquí tenemos un apéndice necrosado, ¿no? Con mucosa isquémica. Aquí tenemos un apéndice perforado y aquí podemos abrir y podemos ver el coprolito. ¿Qué es el coprolito? Heces fecales. Es una bolita de heces fecales, ¿no? Es importante saber las bacterias que son. Ya dijimos que la Escherichia coli es la más frecuente, ¿no? Podemos tener bacteroides frágiles, fusobacterias también, que también vienen a ser bacterias anaerobias y bacterias aerobias, ¿no? Entre las bacterias aerobias la principal, la Escherichia coli, ¿no? Por eso que es importante que demos antibióticos contra bacterias gram negativas y anaerobias. Peor si está perforado el apéndice. Ya dijimos, el diagnóstico va a depender mucho de la clínica y de los estudios de imagen. Entre los estudios de imagen, la ecografía es un estudio de rutina. La radiografía de abdomen ahora ha salido ya del esquema, porque generalmente con una ecografía podemos llegar a diagnosticar la apendicitis aguda. Y si tenemos duda, le pedimos una tomografía. Pero siempre nosotros, ante esta duda y el examen físico, debemos dejarlo al paciente en observación. Hoy en día tenemos los biomarcadores como la proteína C reactiva, la procalcitonina, que vamos a pedir en caso de duda. No tiene leucocitosis, pido procalcitonina, pido proteína C reactiva, ¿no? Y obviamente esto está elevado, me indica un proceso activo, ¿no? Siempre voy a pedir un examen de orina, siempre, no algunas veces, siempre. Voy a pedir una prueba de embarazo, siempre. No, doctor, yo nunca, no igual. Claro, yo tengo que pedir, a ver, ustedes no es que no le crean a la paciente y nunca se pongan en el juego ese de que, porque hay algunos médicos, no, yo no, mire, yo no creo que ustedes, así, ¿no? Empiezan y eso es algo de un proceder mal del médico. Primero que el médico siempre debe dudar de todo, debe siempre dudar. ¿Y qué es lo que me responde? Yo soy el médico y puedo pensar, no, esta chica nunca tuvo relaciones, ¿no? Puedo pensar, digamos, aunque la paciente me dice que no, me dice la mamá que no, me dice el papá que no, viene el abuelo y me dice que no, viene todo el mundo y me dice que no. Sin embargo, y yo le hago caso a todos y no le pido la prueba de embarazo, y cuando lo opero, resulta que no pillo apendicitis aguda, y toditos esos que me dijeron que no, le pida, me van a procesar. ¿Y saben qué van a decir? Usted es el médico, no somos nosotros. Por eso quiero que ustedes lo entiendan bien. Nunca se dejen manipular por las personas, ni por otro profesional. Así venga otro médico y le diga, no le pida. Atenderlo vos operarlo, vos valorarlo, yo me salgo aquí del caso. Claro que quede el concepto, ¿ya? Ustedes tienen que pedir sí o sí una prueba de embarazo. Y no se digan, ustedes es una prueba de rutina, que siempre la hacemos, simplemente eso, nada más. No es que ustedes estén dudando lo que diga la paciente, ni lo que diga el papá, ni lo que diga el abuelito, o sea, quien sea. No importa. Ustedes tienen que hacer porque es un estudio de rutina. No pueden dejar de hacer, ¿ya? Y eso que quede claro también, ¿ya? Acá
Luego tenemos las pruebas de imágenes. La ecografía es la prueba de imágenes más. ¿Y en qué es reducido que no tengamos pruebas de imágenes ahora que antes? Antes teníamos nosotros un 20% de apéndices en blanco. O sea, de 100 pacientes que operábamos, teníamos el 20% de que no sea apendicitis aguda, ¿no? Y ahora con estos estudios de imagen, este porcentaje no ha desaparecido, pero ha reducido solamente un 3%. O sea, que la probabilidad que se equivoque uno en una apendicitis aguda es de un 3%. Yo les digo, por ejemplo, en lo último que estoy en el hospital, que estoy activo, ¿no? Todavía, gracias a Dios, he entrado en este año una vez a un abdomen en blanco. No digo de apendicitis aguda. O sea, de un diagnóstico que me dijeron que tenía, bueno, un paciente que me dijeron que tenía perforación de intestino, ¿no? El paciente estaba con shock séptico. Ya lo querían operar desde el viernes, yo llegué el lunes. Yo no lo valoré al paciente. Me entré a operarlo nomás, pero cuando abrí, pues ya tenía indicación de la protomía, se había hablado con todo el mundo dijo que era quirúrgico, yo la verdad que no lo valoré. Abrí el abdomen y en el abdomen me encuentro un estómago, un mega estómago, que no era o sea, no estaba perforado, no había pus, no había nada en el paciente, o sea, un abdomen en blanco. Pero fue porque probablemente yo no me fijé en los estudios, porque ya fijándome en los estudios, ya después que lo había operado, me fijo que la apéndice estaba bastante, el estómago estaba bastante grande. Entonces le digo, es muy raro entrar con un abdomen en blanco, muy raro. Ya casi, por eso el porcentaje es bastante bajo, ¿no? Debido a los estudios de imagen. La radiografía de abdomen, según los estudios que han hecho, habla que ya, pese a que tiene varios signos, inclusive los signos de fecalito, ha caído en desuso, ¿no? Casi ya no lo usamos. Pero una radiografía de tórax, ¿es un estudio de rutina? Sí, siempre. Porque existen algunas patologías que me pueden dar un dolor en fosa ilíaca derecha, como una neumonía basal, un derrame, me pueden dar una, y es importante que nosotros tengamos esto, ¿ya? ¿Cuál es la sensibilidad de la ecografía? 75-95% y especial 85-98%, o sea, prácticamente una especialidad muy alta. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de error es prácticamente baja. ¿Por qué será eso así? Hace unos 20 años teníamos ecógrafo igual. Y cuando nosotros hablamos de esto, nos querían pegar porque decían, no, es clínica, es clínica, no, vos no puedes diagnosticar con una paciente con un ecógrafo, que no sé qué. Obviamente, esto es porque cada vez estamos más expertos en ver las imágenes. Y ya no son operador dependientes, prácticamente todos tenemos ya una visión del ecógrafo y lo hemos aprendido a usar, ¿no? Entonces, esta especialidad se ha aumentado bastante. Entonces, la probabilidad de errar en un diagnóstico es muy baja y siempre debo pedir una ecografía al paciente, ¿no? En algunos casos, no se va a poder ver el apéndice inflamado, como en el caso retrocecal, ¿ya? Porque está detrás del ciego y donde hay aire se obstruye. En estos casos, frente a la sospecha y la duda, le pido una tomografía. Y la tomografía, pues, la que me va a dar los datos. La tomografía tiene que ser una tomografía contrastada, ¿no? Con doble contraste, si se puede vía oral y vía endovenoso. Y si se puede con triple contraste, mejor, que viene a ser contraste por el colon, ¿ya? Y sí o sí voy a poder valorar la apendicitis aguda, donde voy a ver una pared que va a estar aumentada a más de 2 milímetros, que es la evidencia para que yo sepa que está inflamada el apéndice. O si ya veo líquido, pus y todo lo demás, pues peor pueda, ¿no? Pero solamente al estar más de 2 milímetros inflamada la pared, la sensibilidad es de un 80 a un 100%. Bastante elevado. La resonancia magnética solamente la vamos a pedir en aquellos casos que tengamos dudas o no querramos irradiar al paciente o el paciente tenga una insuficiencia renal, no podamos usar el yodo o tenga alergia al yodo, ¿no? Y no podamos hacer estudios como una ecografía, que es muy raro, digamos, o tengamos dudas diagnósticas. Pero la resonancia magnética debe ser valorada por un radiólogo, experto en resonancia magnética, porque no cualquiera puede valorar, un médico no puede valorar solo la resonancia magnética. Tengo que ver todas las imágenes que hay en el resonador magnético, en el momento que se le hace. Por eso es importante revisar, actualizar la pilografía, ¿no? Y a mí me parece siempre algo deshonesto, ¿no? Había un alumno que hizo hasta un TikTok el año pasado, y pucha, ¿no? Bueno, él dijo su rabia, ¿no? Y yo creo que estaba bien que la dijo, ¿no? Pero la verdad que hay que saber cuándo decirla, ¿no? Y bueno, después lo sacó su TikTok, digamos, ¿no? Pero él dijo una verdad. Yo charlé con él y le dije, vos estás queriendo que te pase lo mismo que a Cronenberg, le dije, ¿no? Que llegó allá, ¿no? Lo mandaron de cónsul al Paraguay, ¿no? Hizo un chiste burro
afuera, digamos, ¿no? O sea, tenés, claro. O sea, el TikTok te puede subir como te puede mandar al tacho, digamos, ¿no? Entonces, yo le dije, tenés que tener cuidado con esto. Lo que decís tenés razón, pero quizás no difundirlo pues por un medio tan masivo, ¿no? Bueno, al final él lo bajó, ¿no? Pero todo el mundo lo vio, ¿no? Inclusive yo lo guardé, digamos, tengo bien guardado por ahí. Lo puedo extorsionar después con el video. Bueno, el asunto que él dijo es una verdad. Y la verdad es que siempre debemos actualizar nosotros la literatura, ¿no? Ustedes como médicos, el día que salen, hasta ahí quedó la medicina, no. Tienen que seguir estudiando, tienen que seguir actualizando. Hay que invertir en libritos, digamos, ¿no? Y cuesta revisar un libro, actualizar los temas. Porque más fácil es, no, voy a dar el tema que di hace 20 años atrás, digamos, ¿no? Con tal, son estudiantes, pero son estudiantes que van a ser mi médico, mi hijo, digamos, ¿no? ¿O no? Entonces yo tengo que ser honesto y tengo que tratar de buscar la última bibliografía, ¿no? Es una responsabilidad del docente, de la universidad también, que ahora tiene medios para fiscalizar esto y que tiene que fiscalizarlo. Porque al final nosotros queremos que ustedes sean los médicos del futuro y que tengan conocimiento, porque un médico sin conocimiento no sirve. Entonces aquí tenemos la tomografía. Aquí podemos ver claramente en esta flecha el apéndice que está inflamado, ¿no es cierto? Las paredes que están engrosadas. Inclusive yo las puedo medir en el tomógrafo, ¿no? Pero el reporte del radiólogo va a ser claro y me va a decir, ¿no? Aquí es una ecografía, fíjense ustedes. Y aquí también se ve también la pared engrosada y se ve con edema, peri, ¿no? En algunos casos inclusive puede ver el coprolito. No se ve acá, pero hay una sombra sónica acá, puede ser aire o puede ser esto, ¿ya? Entonces esto ya es muy operador dependiente. Nosotros en la práctica hemos hecho la ecografía en los pacientes y sí lo diagnosticamos, digamos, ¿no? ¿En qué pacientes no vamos a poder diagnosticar un paciente que sea obeso, ¿no? En los demás sí vamos a poder diagnosticarlo. Entonces después nosotros del diagnóstico tenemos que entrar en un diagnóstico diferencial y descartar otras probables enfermedades que el paciente tenga. Y muchas veces llegamos al diagnóstico por descarte. Vamos descartando, digamos, ¿no? Por ejemplo, la adenitis mesentérica, que ya dije, ¿no? Es una inflamación de todos los ganglios del mesenterio, del intestino, que se da en una amigdalitis, ¿no? A los niños es muy frecuente, ay, me duele el estómago, doctor, y están vomitando. Y uno le mira las amígdalas y sí, las amigdalotas, ¿no? Le damos tratamiento para las amígdalas y resulta que el dolor abdominal mejora. Pero otro médico que no sepa esto, agarra y lo opera al paciente, ¿no? Y no tiene nada y con las amígdalas así más encima, ¿no? Tenemos patologías gastrointestinales, linfadenitis mesentérica, ileitis terminal, que antes habían varias enfermedades que pusían ileitis, ahora inclusive hay también la salmonelosis, la yersinia, tenemos la enfermedad de Crohn, que produce ileitis, ¿no? Enfermedad de Crohn, diverticulitis aguda. Puede haber divertículo en el ciego, es raro, puede haber. Más normalmente es en el colon sigmoide. Gastroenteritis, una infección del tubo gastrointestinal. Colecistitis, una inflamación de la vesícula, una vesícula bastante baja que pueda doler acá abajo. Pancreatitis, también. Obstrucción intestinal, úlcera duodenal. La úlcera duodenal, aunque ustedes no crean, es un diagnóstico que sí es frecuente. Uno entra por apendicitis y se encuentra con una úlcera duodenal. ¿Por qué? Porque la úlcera duodenal se perfora y el líquido va por la corredera y queda aquí abajo, ¿no? Entonces el paciente empezó con dolor acá y luego termina con dolor acá. Pero obviamente son ciertos pacientes que son propensos a esto. Una paciente anciana, por ejemplo, una paciente que tome AINES, ¿no? Entonces es un diagnóstico diferencial que lo tengo. Todo este diagnóstico diferencial lo tengo que tener presente en la mente. Obviamente, si yo le hago una placa de tórax, voy a ver aire subdiafragmático en una úlcera duodenal perforada. Patología ginecológica, inflamación de las trompas, salpingitis, rotura de folículo ovario, ¿no? La ovulación, embarazo ectópico, puede ser en trompa o puede ser en otra parte, torsión ovárica, endometriosis, ¿no? La endometriosis es cuando el endometrio está fuera del útero y está en la cavidad abdominal. Entonces, el periodo de la menstruación, la paciente va a tener dolor como tiene en el útero, porque como el endometrio también está en otras partes del abdomen, también hay dolor. Entonces, pero generalmente va a ir acompañado de la regla, por eso uno se da cuenta. Enfermedad pélvica inflamatoria, que es la inflamación pélvica por una infección. Y uno se da cuenta pidiendo a la paciente, preguntándole si tiene leucorrea, y al examen físico puedo hacerle un tacto vaginal o pedirle al ginecólogo que le haga un tacto vaginal, si es que tengo ginecólogo en mi hospital. Y generalmente el famoso signo de Chandelier, ¿no? Que el paciente al tocar atrás
quiere agarrar el candelabro porque tiene bastante dolor. Entonces es muy típico esto de la clínica. Y no hay EPI que no tenga leucorrea, y una leucorrea de mayor. Entonces es fácil el diagnóstico mediante la evaluación ginecológica. Patología genitourinaria, pielonefritis, ¿no? Esto es común, ¿no? Muy común, yo diría. Cólico ureteral, que son los cálculos en ureter. Prostatitis en los varones, una inflamación de la próstata. La torsión testicular también, un dolor bastante. Epidimitis, que es el dolor, ¿no? Yo recuerdo un paciente cuando era reciente que le dolía, quirófano, lo abrimos, lo operamos, el apéndice normal. Y ya después valorándolo al paciente, sí, me sigue doliendo, doctor, le dolía más abajo, ¿no? Ya le palpamos el epidimo, ahí estaba el problema. Entonces tenemos que revisar nosotros también los genitales del paciente. Obviamente con todo el pudor a que eso corresponde. Uno tiene que siempre valorar acompañado a otra persona, explicar lo que uno va a hacerle al paciente, ¿no? Y es fácil valorar la epidimitis porque ustedes van a agarrar el cordón que va al escroto y al apretar va a tener dolor, ¿no? Pero si quiero tener un diagnóstico más certero, le pido una ecografía de partes blandas y le voy a ver el epidimo inflamado. El tratamiento no es la apendicectomía, por si acaso, ¿no? El tratamiento es con antibiótico. Luego, en la patología pulmonar tengo dos, neumonía basal y pleuritis, que la pleuritis puede ser por derrame, que puede ser benigno, maligno, es indiferente. Aquí hablamos de las enfermedades que pueden ser la ileitis, causada por salmonela, antes era muy común, también por Yersinia o Campylobacter, estos chinos tienen bastante esta infección por Campylobacter. La enfermedad de Crohn, que es más frecuente en los Estados Unidos y países anglosajones, pero también nosotros tenemos acá, también enfermedad de Crohn, lamentablemente, que obviamente por la migración, y el dolor también puede ser, pero hay una característica con la enfermedad de Crohn. El paciente ha perdido peso y generalmente si uno le hace la pregunta al paciente, él está con el dolor ya mucho tiempo. No es un cuadro agudo como la apendicitis aguda, es un cuadro más bien crónico, ¿no? También podemos hablar de otras enfermedades que pueden afectar el colon, como el ciego o un cáncer, ¿no? Que puede ser localmente avanzado. El divertículo de Meckel, que puede encontrarse entre 40 y 60 centímetros, dice esto, ¿no? Pero hay otra literatura que dice que puede estar hasta 90, hasta 120 la válvula cercal, ¿no? Pero el divertículo de Meckel afecta al 2% de la población y puede aparecer acá. Puede ser un diagnóstico diferencial también. Diverticulitis cólica, un divertículo a nivel del colon, ¿no? Y los procesos urológicos, ya dijimos los cólicos ureterales. Ya dijimos los procesos ginecológicos, las inflamaciones, los embarazos ectópicos, ¿no? En la edad reproductiva es importante siempre pedir el examen, la prueba de embarazo, hacer una ecografía transvaginal, ¿no? Evidentemente si es que está indicada por el ginecólogo. Cuando tengo dudas, cuando sospecho endometriosis o otra patología relacionada con la parte ginecológica, la ecografía transvaginal es mucho más sensible que una ecografía abdominal, ¿ya? Entonces, si hay duda, el ginecólogo va a pedir esta ecografía transvaginal y va a poder tener un diagnóstico ecográfico de estas patologías, de estas embarazos. Tenemos pacientes especiales. Uno de estos pacientes son las pacientes embarazadas. ¿Las pacientes embarazadas pueden hacer una apendicitis aguda? Sí. De hecho, el otro día operamos una paciente embarazada que de repente debe estar en el hospital, bien localizado, pero su embarazo era de 13 semanas, si algo no me equivoco. Entonces la apendicitis está todavía en fosa ilíaca derecha. Pero cuando pasa las 20 semanas, el útero ya está por el ombligo de la mujer, ¿no es cierto? Entonces el ciego también sube más arriba, ¿no? Y una vez estábamos operando una paciente, ¿no? Tenía un embarazo creo que de 6 meses, 7 meses, y yo estaba por abrir, ¿no? Acá arriba, ¿no? Y la instrumentista me hace, pues, doctor, me dice, sí, le digo, ¿no? Es apéndice, no es vesícula. Pues yo quería abrir a este nivel. Y yo le digo, sí, sé que es apéndice, pero ella está embarazada. Entonces, si yo abro en la fosa ilíaca derecha, voy a entrar, ahí voy a estar el útero simplemente, no voy a entrar al apéndice. Entonces, el abordaje quirúrgico para las pacientes embarazadas, primero que el diagnóstico es difícil, porque la paciente embarazada tiene leucocitosis nomás. Entonces, la leucocitosis no es un parámetro, digamos, ¿no? Hay dolor, y generalmente también tiene dolor. Pero si le pido proteína C reactiva, va a estar elevada, ¿no? Y generalmente yo les mentiría si las veces que he entrado con una apendicitis aguda en embarazada, he entrado porque estaba seguro que era apendicitis aguda. Les mentiría. Pero he entrado porque había duda, tanto mía como del ginecólogo. Y si tenés duda,
Eso también que les quede bien en el CPU. Entre operar y no operar, la cirugía viene a ser un método también diagnóstico. Se le explica al paciente, a la familia. Hemos hecho todos estos estudios que son los estudios rutina que hacemos una paciente y no tenemos una evidencia de que tenga apendicitis aguda, pero tenemos duda porque sigue con el dolor, porque está taquicárdica y queremos descartar que tenga una apendicitis aguda. Y al entrar encontramos que no hay apendicitis aguda, ya descartamos uno de los procesos. Obviamente le hemos hecho placa de toras, ¿no? Todos los estudios. Pero todas las veces que he entrado con una embarazada, créanme que todas las veces he encontrado el apéndice perforado o el apéndice inflamado. No hay una vez que haya entrado una embarazada que no haya sido apendicitis aguda. Entonces, ¿qué dicen los libros y la literatura? Siempre que tengas duda, puedes entrar. Y si tienes duda, y tenés obviamente los recursos, puedes hacer una laparoscopía diagnóstica y pues, si se puede sacar por eso, la sacás y si no, abrís. ¿No? Depende de los recursos. Otros pacientes especiales son los ancianos. Los ancianos son subdiagnosticados. ¿Y qué hablo de ancianos? Un paciente que tenga más de 65 años. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes tienen una inmunidad más disminuida y tienen una tolerancia al dolor mayor. Entonces no me hacen un cuadro de apendicitis típico como haría otro paciente y pueden llegar rápidamente al shock séptico. Entonces, generalmente en estos pacientes sí está indicado hacer una tomografía, porque también pueden tener otra patología como un cáncer de colon, un cáncer de ciego, y esto puede ser diagnóstico de otra enfermedad. Entonces, son pacientes que pueden tener errores en el diagnóstico. Aunque aquí no está en el libro, ¿no? Pues no lo pusieron, pero el otro grupo de pacientes que tenemos muchas veces errores en el diagnóstico son los niños pequeños menores de 2 años, ¿no? De repente no lo han puesto porque no es pediatría, pero bueno, yo se los digo. Generalmente se encuentran perforados. Tenemos los pacientes inmunocomprometidos, que son los pacientes con VIH, que toman corticoides, que toman inmunosupresores, ¿no? Cualquiera de estos tipos de pacientes son pacientes inmunocomprometidos. Estos pacientes no van a hacer leucocitosis y generalmente van a hacer una peritonitis difusa rápidamente y van a entrar en shock séptico. Y justamente como ahora tenemos muchos pacientes con VIH, está demostrado que en el VIH 3 veces más frecuente tener apendicitis aguda. Sí, verdad que nosotros hemos operado en el hospital pacientes con VIH con apendicitis aguda. De hecho, algunos que no sabían que tenían VIH, ¿no? Había un chico ahí que lo operamos y nosotros todos los pacientes que operamos le hacemos de rutina la prueba de VIH, ¿no? Y salió positivo, ¿no? Tratamiento. Indiscutiblemente el tratamiento es quirúrgico. Y cuando yo hago tratamiento quirúrgico tengo que hacer la profilaxis antibiótica. Esto igual tiene que quedar claro. Profilaxis significa antes de hacer la incisión. Para evitar una de las complicaciones más frecuentes que tenemos después de la apendicitis aguda es la infección de pared, un absceso de pared, que puede derivar en una evisceración o puede derivar en una eventración. ¿Qué es una eventración? Una hernia incisional que va a aparecer después. Entonces, el antibiótico generalmente, dependiendo del tiempo de evolución del paciente, deberá cubrir bacterias anaerobias y aerobias, ¿no? Aquí el esquema que les digo, ciprofloxacina, metronidazol, ceftriaxona, metronidazol, si quieren, ¿ya? Esos son los esquemas profilácticos. Bueno, las incisiones, generalmente vamos a hacer la Rocky Davis, ¿no? Es mucho más estética si es abierta la cirugía. Si es un paciente de repente más obeso, puede hacer la incisión de McBurney. Esta incisión paramediana, que se llama incisión de Gallagher. Tengo la incisión mediana infraumbilical, pero que yo la verdad que no la hago infra. Cuando tengo duda de esto, le hago una incisión supra-infra acá pequeña, ¿no? El ombligo sale bastante bien. Y la cicatriz ni se ve después porque está en el ombligo mismo. Entonces, bueno, yo podía poner incisión de Veraste y de repente ya no, ahora, porque es la que yo hago. Y la verdad que me ha ido bien con esa incisión, digamos, ¿no? De una vez, ¿no? Para contarla. Pero lo que pasa es que abordamos mejor acá que una mediana, ¿no? Porque el paciente tiene grasa y el abordaje del ombligo, abrir acá es mucho mejor que usted para arriba. Peor si es un paciente obeso, ¿no? Porque la barriga cae hacia abajo y si me quedo entrar en una mediana, pues no voy a entrar nunca, digamos, ¿no? Eso ya lo hemos visto, no hemos dado cuenta. Pero en la literatura no dice todavía esa incisión infrasupra. Aquí está la apendicectomía, que consiste en
hacer una ligadura en el apéndice, base apendicular y el mesoapéndice, ¿no? Y extraer el apéndice fuera del paciente. En la vía laparoscópica es lo mismo, ¿no? Simplemente acá en el meso voy a divulsionar, voy a poner un clip, ¿no? Aquí en el apéndice también otro clip, 2 clips, y también saco el apéndice, ¿no? Aquí está también con sutura mecánica. Esta es una endoguía, ¿no? Cortan el apéndice, una endoguía para la parte vascular y sale el apéndice. La antibiótico-terapia, si es un apéndice aguda, generalmente puede estar el paciente después de la cirugía con antibióticos. A veces inclusive a las 24 horas se puede ir el paciente dependiendo si es un apéndice que no está, solamente estaba inflamada, un apéndice que está en fase catarral, ¿no? Y luego sigue tomando vía oral 3 a 5 días, ¿no? Pero si es un paciente que está con un apéndice complicado, pues el tiempo sería un poquito más largo, ¿no? Puede estar 5 días en el hospital y después le damos vía oral, ¿no? Siempre es importante dentro de la técnica quirúrgica, a veces hacen la famosa bolsa de tabaco, que es hacer una ligadura en la base del apéndice, pero no es necesaria. Aquí claramente lo dice que no es necesaria, ¿no? De hecho, innecesaria. Antes era un paso la apendicectomía, teníamos que hacerla sí o sí, pero también nos dimos cuenta nosotros que eso no era necesario, ¿no? La laparoscópica viene a ser el gold estándar, ¿no? Ahí están ustedes, tienen el gold estándar, que es la cirugía indicada. Obviamente, si en los recursos del hospital hay, ¿no? Si hay el laparoscopio, sí. Pero si no hay, es abierta porque no hay, digamos, ¿no? Pero siempre va a depender también de la experiencia del cirujano, ¿no? ¿Qué técnica domina, ¿no? Si es un cirujano que no opera cirugía laparoscópica porque no tiene mucha experiencia, pues entonces tiene que hacerla abierta al paciente, ¿no? Y si no hay otro cirujano que lo opere, peor, ¿no? La cirugía laparoscópica es una cirugía mejor porque más rápido el paciente sale del hospital, menos infecciones, menos complicaciones pero en caso de complicaciones como peritonitis, abscesos, está recomendado hacer la cirugía abierta, clásica, ¿no? Aquí tenemos lo mismo, la entrada de los trócares, ¿no? Aquí está el apéndice ya ligado, ¿no? Aquí va a cortar con una tijera, ¿no? Para extraerlo del apéndice, ¿no? Aquí están haciendo, esto se llama endoluc, que es un nudo por dentro para ligarlo. En este caso no han usado clips ni sutura mecánica, han usado eso, ¿no? Aquí están los otros abordajes de cirugía laparoscópica. Solamente esto se los traigo para que ustedes lo conozcan, porque van a escuchar por ahí, no, doctor, y este tipo de cirugía, ¿no? Y yo quiero también decirles acá que es importante. Ustedes, en la medicina hay muchos espejismos. ¿Qué es un espejismo? Digamos, yo estoy yendo por el desierto, tengo sed y veo agua. Y quiero ir a tomar agua en el espejismo. ¿Y qué es el espejismo? Algo irreal, ¿no es cierto? Es una ilusión, pero una ilusión que no te va a saciar tu sed. En el mundo de la medicina o de la cirugía, si ustedes quieren, existen técnicas nuevas que algunos han querido desarrollar. Por ejemplo, está el SILS, ¿no? Que significa hacer una sola incisión, un puerto único, grande. Ese puerto se mete en el ombligo, ¿no? Y el cirujano tiene unas pinzas que están así medio dobladitas y por ahí va sacando el apéndice, ¿no? Algunos lo han logrado sacar, la vesícula, el apéndice. Y yo pregunto, ¿qué es importante? ¿La técnica o el resultado? El resultado. Lo importante es el resultado. Porque el resultado es lo que nos van a valorar. Siempre, ¿ya? Entonces, esas técnicas han quedado en desuso, no se utilizan. Por ahí algún cirujano, te van a ver, sí, venía a hacer el curso de esto, ¿no? Un tiempo andaba de moda, todo el mundo quería hacer este tipo de... Pero con el tiempo se dieron cuenta que era bastante costoso el aparato del ombligo. Las pinzas también son pinzas diferentes, que no todos los hospitales pueden comprar estas pinzas. Entonces, pero cuando empezó a aparecer esto, todos los ciudadanos querían hacer esto, ¿no? Entonces, así como cuando viene la hamburguesa McDonald's, ¿cuál es la que viene? La McDonald's, ¿no? Todo el mundo a la McDonald's, ¿no? Entonces, son espejismos. Luego también apareció la cirugía de Notes. La cirugía de Notes, o también conocida como cirugía Anubis. Esta cirugía se hacía por orificios naturales. ¿Qué quiere decir esto?
el cirujano le metía un endoscopio, ¿no? Para sacar la vesícula abría el estómago, le sacaba la vesícula. Para el apéndice, se entraban, si eran mujeres, se entraban por la vagina y por ahí metían pinza y sacaban el apéndice por la vagina. O sea, en los hombres a veces hacían una limpieza de recto y entraban perforaban el recto, sacaban el apéndice por el recto. O sea, entonces, estas cirugías, aunque ustedes no crean, son cirugías que sí, algún tipo quiso un espejismo, ¿no? Vamos a hacer esto, que no sé qué. Siempre que hago alguna técnica, yo tengo que pensar cuáles son los resultados y si es bueno, es malo, qué resultados va a dar. Han quedado en desuso, pero aquí el libro las comenta, ¿no? Pero yo se las comento también porque ustedes van a decir, no, doctor, mire, usted sabe esto. Entonces, aquí lo más importante dentro de los procedimientos quirúrgicos que yo haga laparoscópico es que yo haga una clipadura adecuada del meso y del apéndice, que son las estructuras más importantes. El meso, porque una de las complicaciones que me puede pasar en el postoperatorio si yo no ligo bien la arteria pendicular es que me sangre el paciente. ¿Ha pasado? Sí. Cuando no ligan bien. Y el cirujano tiene que entrar rápidamente con el paciente, no se muere el paciente, ¿ya? Ligar bien la base apendicular también es importante. En algunos casos tenemos una base que está destrozada, lesionada, tenemos que hacer una iliostomía, ¿ya? Cualquiera de ustedes puede ligar una base apendicular, pero ¿estarían preparados para una complicación quirúrgica? No. Por eso que muchas veces en la medicina tengo que estar preparado para hacer ciertos procedimientos, ¿ya? Hay ginecólogos que quieren hacer apendicitis y les hacen a veces a los pacientes y ya se creen que ellos que tienen la capacidad de hacer una apendicectomía después. Cuando creas que puedes hacer un procedimiento, ¿no? Tenés también que estar capacitado para resolver la complicación. Si estás preparado para hacer la complicación, entonces estás preparado para hacer ese procedimiento. No importa lo que sea, pero idealmente tienes un título que te respalde, ¿no? Aunque por ahí viene el otro, ¿no? El título no opera o opera el título. El que opera es la persona. Y las capacidades, las habilidades tienen que darse porque yo sigo en un entrenamiento continuo de este tipo de cirugía. ¿Ya? Si un momento yo ya estoy desactualizado, pues tengo que dar un paso al costado y dejar que otros operen, porque yo no la estoy haciendo bien la cirugía. Entonces, ese dato es muy importante. Aquí están las complicaciones que pueden haber después. Ya dijimos la hemorragia, infección de la herida quirúrgica, los abscesos intraabdominales, hilio postoperatorio que puede ser prolongado, ¿no? Y tenemos los antibióticos. Bueno, eso es lo que decíamos de los antibióticos, que esto ha quedado mucho en la nebulosa. Usar antibióticos y no operar no es algo que se recomiende tampoco porque el paciente puede complicarse, ¿no? En una no complicada de repente, pero habría que valorar qué tipo de paciente es, ¿no es cierto? Entonces no hay ningún protocolo que afirme esto y más bien un paciente al estar haciendo este tratamiento puede hacer un deterioro clínico porque hace un shock séptico y al hacer el shock séptico el paciente puede requerir rápidamente una cirugía de urgencia, entonces no se recomienda. El caso es la paciente que le recomienda estar en el hospital 4 meses, ¿no? Justamente porque un médico empezó a hacer estos tratamientos o de repente sabía que era apendicitis aguda y él quiso plastonarlo con antibióticos y ahí está la paciente, ¿no? 4 meses en el hospital, casi se murió varias veces y está por salir. Aquí tenemos las complicaciones, peritonitis, abscesos apendiculares, ¿no? Que pueden hacer. Siempre aquí va a ser, el tratamiento va a ser la cirugía abierta, ¿no? Siempre. El tratamiento conservador no está como una posibilidad de hacer un tratamiento, ¿ya? No está, ni se discute siquiera, porque no hay evidencia de que sea bueno. Siempre que nosotros hacemos una apendicectomía, tenemos que valorar el apéndice, el estudio histopatológico del apéndice, porque el estudio histopatológico del apéndice me va a indicar que el paciente puede tener un tumor carcinoide, un tumor neuroendocrino o puede tener un adenocarcinoma. Siempre su trabajo ustedes tienen que terminar cuando hacen una cirugía de apéndice o cualquier tipo de cirugía que ustedes traigan el tejido, tienen que terminar con el estudio histopatológico. El estudio histopatológico es muy importante, ¿ya? Recién que tenemos el estudio patológico nosotros decimos, sí, usted no tiene un tumor, usted la damos de alta. Si ustedes no terminan acá,
y terminan solamente que sacándole el apéndice nomás, sin valorar el estudio histopatológico, podemos tener problemas legales inclusive después. Pues si viene desarrolló un tumor, dice usted no me hizo la patología. ¿Y lo puede demandar? Sí. ¿Y se la va a ganar? Sí. Entonces, su tratamiento usted termina cuando usted lee el estudio histopatológico. Y usted ve un tumor, deriva al paciente al oncológico o al oncólogo, al cirujano oncólogo, y el cirujano oncólogo hará el tratamiento definitivo. Y después de esto viene, los tumores apendiculares los dejamos para la siguiente clase. Listo. ¿Tienen alguna pregunta?